Seguimos hablando y meditando sobre las características del carácter de los últimos tiempos, mencionado en 2 Timoteo capítulo 3. Y vamos a hablar hoy acerca de los hombres amadores de los deleites más que de Dios. Definitivamente la cultura del placer se ha instalado en la sociedad moderna y vemos que la mayoría de la gente solamente busca el placer. Y bueno, el placer en sí no es malo. La palabra de Dios nos dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces lo malo no es deleitarse, lo malo es en quién y con qué nos deleitamos. Había un hombre que se llamaba Epicurio, que es un filósofo griego, y donde el mismo apóstol Pablo tuvo una confrontación con los epicúreos y los estoicos, gente filósofa de su tiempo, y él tenía este pensamiento, decía, el placer es satisfacción del cuerpo y tranquilidad del alma. También decía que todo lo que produce placer es bueno y es el principio y el fin de una vida feliz. Y bueno, este pensamiento está vigente en muchas personas en este tiempo, porque mucha gente dice si da placer es bueno, pero sabemos que no todo el placer lleva a buen fin, porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, vamos a ver en la Biblia, por ejemplo, un personaje que se llamó Moisés, que prefirió ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos capítulo 11, verso 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. También David oró a Dios en un salmo, en el Salmo 141, y le pidió que no comiera de los deleites de los malos. Dice así, Salmo 141:4, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Bueno, seguramente más de uno de los que venimos a Cristo, la característica de la vida pasada era buscar deleites. Dice Tito capítulo 3, verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, el amar los deleites debe de quedar atrás porque fue de nuestra vida pasada. Y bueno, muchas veces también Dios conoce nuestro corazón y nuestras peticiones no son contestadas porque dice el apóstol Santiago, Santiago capítulo 4, verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios conoce nuestros corazones. Entonces el deleite no es malo, sino en quién pongamos nuestros deleites. Y la característica dice que habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios. Cuando algo ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, se convierte en algo malo. Entonces tenemos que deleitarnos en el Señor, en su obra, en su templo, en sus alabanzas, en las cosas que son de Dios. Las personas que aman los deleites temporales de este mundo y del pecado tendrán algún día una retribución, dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite el gozar de deleites cada día. Porque tienen por delicia, perdón, el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es decir, hay gente que aparenta estar con nosotros en el camino de Dios, en el pueblo de Dios, pero realmente viven para sus deleites. Entonces, deleitemos en el Señor y dejemos esa característica de amar más los deleites temporales de este mundo que a Dios. Que tengan un bonito día. Dios les bendiga.